ungüento sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como ungüento sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como ungüento sobre mí. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como ungüento sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como ungüento sobre mí. Jesús, tu nombre es como ungüento sobre mí. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Oh, tu nombre es como ungüento sobre mí. Adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tu nombre es como ungüento sobre mí, Señor. Tu nombre es como ungüento derramado que me sana, ungüento derramado que me sana, ungüento derramado sobre mí. Tu nombre es como ungüento, tu nombre es como ungüento derramado sobre mi vida. Jesús, Jesús, Su nombre es sobre todo nombre. Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Su nombre es sobre todo nombre. Cuando menciona su nombre, la tempestad se calma. Vamos. Jesús, Dile, tu nombre es como ungüento. tu nombre es como ungüento Vamos, cierra tus ojos y disfruta su presencia. sobre mí. Oh, Jesús, 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 tu nombre es como Vamos, ungüento en medio de la tempestad, en medio de la prueba, del problema, de la enfermedad, empieza a mencionar el nombre que es sobre todo un nombre. Vamos, Jesús. Tú que estás en tu casa, tú que estás ahí viéndonos, empieza ahora. Vamos, proclama la grandeza del Señor sobre tu vida, sobre tu casa. Vamos, Jesús, Jesús, Jesús. Dile tu nombre. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Una vez más, tu nombre es como ungüento derramado. Dile, Tu nombre es como ungüento derramado. vamos, si estás sufriendo alguna condición respiratoria, empieza a declarar que el ungüento del Espíritu de Dios está derramado sobre tu vida. Vamos, cualquier dolor, cualquier enfermedad, empieza a declarar el nombre poderoso de Jesús. El ungüento está ahí, vamos, está en tu boca, menciónalo, menciona el nombre del Señor.
Jesús, 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 tu nombre es como viento sobre mí. amén, sobre mí, sobre mi familia, sobre mis generaciones, sobre todo lo que toca mi mano. Yo declaro el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra que esta noche? Estamos contentos. Qué presencia de Dios tan hermosa. Su presencia está aquí. Nos deleitamos en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Para siempre. Estamos listos para la palabra. Estamos ministrando sobre la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. El jueves pasado estuvimos hablando sobre qué decía Jesús en medio de la tempestad. ¿Se acuerda? En medio, cuando venía él caminando sobre el mar, los discípulos se turbaron, tuvieron miedo, y Jesús le dijo: tengan ¿qué? Tengan ánimo. Porque en el momento de la turbación, en el momento del miedo, en el momento cuando nosotros no sabemos qué es lo que viene para encima de nosotros, cuando el Señor llega, Él dice una palabra, y esa palabra calma la tempestad, calma cualquier situación que esté sacudiendo nuestra barca. Y Él te dice: ten ánimo, ten ánimo. Que está a tu lado, o grítale que está allá atrás, ten ánimo, vamos, ten ánimo. Yo te digo, mira, ten ánimo, ten ánimo. Así que vimos el verso que dice que la fe viene como resultado. La fe viene por el oír, pero no oír cuentos de camino, porque muchos cuentos de camino nosotros escuchamos. La fe viene por el oír que es la palabra. Jesús dijo, Juan dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Por eso la Biblia dice que la fe viene como resultado de escuchar al Señor diciéndome: ten ánimo, ten fe, ten confianza. Amén. Dios es bueno. O sea, cuando los discípulos pensaban que se estaban hundiendo, ¿cuántos en algún momento hemos pensado y nos sentimos que nos estamos hundiendo? Todos, ¿verdad que sí? Pero en medio de que estamos sucumbiendo en el lodo de la desesperación, como dice el salmista, dice que Él pone mi pie sobre peña y luego pone un cántico nuevo en mi boca, y Él me hace descansar. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque cuando nos estamos hundiendo empezamos ¿qué? A aletear, ¿verdad? Como que a tratar. Yo conozco a un varón de Dios, ¿verdad? Que empezamos a pelear como gato boca arriba, ¿verdad? Empezamos y las fuerzas se van. Y el pozo de la desesperación, el único que está ahí siempre dispuesto para meter su mano y enfangarse a su mano y sacarnos del pozo de la desesperación, es nuestro papito Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice que nos saca del pozo de la desesperación y Él nos hace descansar, porque en medio de cuando nos estamos hundiendo gastamos nuestra fuerza y necesitamos su reposo, su descanso. Yo vine a decirte en esta noche que Jesús es tu descanso, que Él es tu reposo, Él es tu paz, Él es aquello que tú estás buscando. Ten ánimo. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a reaccionar con palabras de fe, hay mucha gente que empieza a tratar de desanimarnos, ¿verdad que sí? Y yo no sé si usted ha escuchado esta frase, pero yo muchas veces la he escuchado: tienes que vivir la realidad y enfrentar la realidad. Pero ese enfrentar la realidad nos las están diciendo de manera que te acomodes al problema que estás buscando. O sea, si esa es la realidad de la enfermedad que tienes que vivir, tienes que aceptar la realidad.
hemos sido entrenados para pensar que la realidad es lo que podemos ver. El sistema ha entrado a nuestra mente y quiere que nosotros nos acostumbremos a admitir la realidad que podemos ver, y la realidad de nosotros no es la que vemos. Gloria a Dios. La Biblia dice que lo que es fue hecho de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, tu realidad y mi realidad no es lo que estoy viviendo. Mi realidad está escrita en la palabra del Señor. Mi realidad está viviendo en la verdad escrita en el Señor en mi vida. Por eso las personas que no viven en fe están viendo la realidad equivocada. Porque mi realidad es esta. Mi realidad es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera. O sea, estoy confiado de que estoy esperando, aleluya, que el Señor va a venir a mi encuentro en la situación que es imposible para mí, porque lo que es imposible para mí es posible para Él. Amén. Así que los únicos que no viven la realidad es aquellos que no creen en el Señor. Vuelvo y repito, la fe es que la certeza es confianza de lo que espero, es la convicción que estoy seguro de que aunque no vea que está ocurriendo, aunque yo no lo veo, yo sé que Él está obrando. Por eso lo cantamos, y esa alabanza ha dado bien fuerte en este tiempo, porque aunque no pueda ver, yo sé que Él está obrando. Amén. Ahora, ¿qué debo de hacer como creyente? Asegurarme de que estoy ejerciendo el tipo de fe que le agrada al Señor. Gloria a Dios. Amén. Que mi realidad no es mi realidad circunstancial o lo que estoy viviendo día a día. Mi realidad es lo que dice la Biblia que yo soy. La Biblia dice que soy cabeza y no soy cola, que estoy arriba y no estoy abajo. ¿Sabe? Algo tan sencillo. Un parto normal. ¿Cuántos aquí fueron partos normales? Nacieron, no fueron cesáreos, ¿verdad? Ustedes nacieron normal, ¿verdad? Todo. No, yo no. Usted no. Pero lo normal, ¿verdad? Usted fue cesárea. Pero casi todo el mundo, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen? Normal. De cabeza. Eso es profético. Venimos de cabeza. Y antes de eso, ¿sabe? Para el espermatozoide poder fecundar a un óvulo, tuvo que dominar a millones y millones de espermatozoides para que uno solo impactara ese óvulo. O sea, tú y yo nacimos venciendo. Amén. Gracias por tanto entusiasmo. Así, mi hermano, aunque usted en su parto de su mamá vino de cesárea, pero para que usted pudiera nacer, ese esperma tuvo que ahí enfrentar a millones de espermatozoides, y ahí fue que Dios dijo: sea la luz, sea la vida. Este Juan yo lo traigo a esta tierra con un propósito. Este José. Gloria al Señor. José soy yo, no Juan, José. Pero hay Juan. Así que nosotros, aunque nos estemos hundiendo, Dios siempre va a enviar
a alguien con una palabra. Y hoy Dios me ha enviado a tu vida con una palabra diciéndote: tú eres cabeza y tú no eres cola. Tú estás arriba y no estás abajo. Viniste venciendo y para vencer, porque Jesús venció, nosotros hemos vencido. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gloria. El título de propiedad es la evidencia o prueba de una posesión legal de una persona. Lo repito. El título de propiedad es la prueba legal de la posesión de una persona. Y tu título y mi título de propiedad es que es la fe obrando al favor del Señor. Gracias. Gloria. El título de propiedad es la evidencia o prueba de una posesión legal de una persona. Por consecuencia, la fe es la prueba de la posesión de lo que nosotros estamos orando. Nosotros debemos de asegurarnos que estamos ejerciendo el tipo de fe que agrada al Señor. Amén. Busquen por favor Juan 15:7. Juan 15:7. Este sí es Juan, no es José, está bien. ¿Está ahí? Si permanece en mí. Dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis. ¿Qué dice que pidamos cuánto? Todo lo que queréis. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Se les concederá, dice la versión de Mandarin. Pero aquí esta versión también dice: y os será hecho. ¿Por qué? Porque papá tiene el poder para crear aquello que nosotros pedimos. Pero qué interesante. Mire lo que dice la palabra. El requisito, ¿cuál es el requisito? Permanecer en Él y la palabra, que es Él, permanezca en vosotros. O sea, no podemos vivir como nosotros queremos y recibir y pedir todo. Porque si no estamos en Él y no permanecemos en su palabra, podemos pedir lo que querramos y solamente vamos a tener las bendiciones comunes que recibe todo el mundo. Amén. ¿Me entienden? Si permaneces en mí, dice: pedid todo lo que queréis. Yo no sé qué tú quieres en esta hora, pero hay una palabra de Dios para tu vida y te dice: solamente lo que tienes que hacer es permanecer en mí y mi palabra permanece en vosotros. Pide todo lo que quieres y os será hecho. Mira lo que dice la palabra. Este verso en realidad lo que quiere decirte es: hagan lo que yo les digo. O sea, tienen que permanecer en el tipo de fe que pone la confianza en que Dios y su palabra tienen el poder para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Amén. Hablar el tipo de fe que agrada al Señor. ¿Sabe que hubo uno de los discípulos que habló lo contrario? Y la palabra nos da un ejemplo bien claro. Busquen Mateo 16, 21 al 23. ¿Qué sucedió cuando uno de los discípulos se decide a darle su propia opinión a Jesús? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor? Hombre de poca. Mateo 16, 21. ¿Está ahí? Dice: desde entonces, Mateo 16, 21. Acuérdense que lo que vamos a ver es cuando
uno de los discípulos decide darle la opinión a Jesús, su propia opinión. ¿Y qué es lo que Jesús dice cuando viene gente con sus propias opiniones? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que él tenía que padecer, que tenía que morir y tenía que resucitar. Esto es lo que está hablando Jesús a sus discípulos. Entonces, dice, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, escúcheme bien, yo quiero que usted se recree en alguien que ha venido a traer una supuesta opinión de parte del Señor, porque hay opiniones que parecen buenas. Mira, dice que Pedro lo llamó, ¿cómo lo hizo? Lo llamó aparte. ¿Cuánta gente nos han llamado aparte a darnos una supuesta opinión que parece de Dios? Y mira esto. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿A qué? A reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Pero mira lo que dice Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! Las opiniones. O sea, Jesús estaba ¿qué? Concentrado en el propósito. Créeme, lo que Pedro le estaba diciendo es conmovedor, ¿sí o no? Es conmovedor. Parece un consejo bueno, pero no es lo que parece. Es tu propósito aquí en la tierra, que se tiene que cumplir sí o sí. Él dijo: yo tengo que padecer, tengo que sufrir, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Jesús lo que hace entre las opiniones personales de la gente es decirle instantáneamente. Jesús rechaza el consejo de Pedro diciéndole que no estaba hablando las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pedro estaba hablando una fe, pero una fe contraria al propósito. Amén. Wow. Amén. Tanto. Y parece bueno y lo vemos y wow, qué compasión de Pedro, pero era contraria. Dice, Jesús le dijo ahí: estás hablando cosas que no son de Dios, sino cosas de los hombres. Jesús rechazó. Tú y yo tenemos que rechazar. Ahí el Señor ni lo pensó. Porque si a veces, si te envuelves en el sentimiento, compras el consejo malo. Cuando tú sabes quién eres, tú tienes que cortar de raíz esa opinión personal. Porque tú y yo no vivimos por opiniones personales. Tú y yo estamos diseñados con un plan del Eterno para nuestra vida. Amén. Jesús le dice: estás diciendo cosas que no provienen de Dios. ¿Qué estaba escuchando Jesús? Él estaba escuchando de Pedro decir algo que contradecía la voluntad de Dios. Amén. Por consiguiente, en el fondo, lo que él le dijo a Pedro fue: tus palabras son contrarias a las mías. Tú me estás sirviendo de tentación. Pedro estaba diciendo algo que no era de Dios. Estaba hablando en el lenguaje equivocado. Gloria a Dios.
Busque por favor a Primera de Pedro 5:8. Esto está bueno y se pone mejor. Amén. Primera de Pedro 5:8. ¿Lo tiene ahí? Gloria. Dice: humillaos, desde el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6, voy al 8. Echando que toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en ¿qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es interesante. Aquí dice que tenemos que velar porque vuestro adversario, el diablo. ¿Cómo se llama el diablo? Adversario. Satanás. Contrario. Así le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. O sea, apártate de mí, adversario. La palabra para adversario significa oponente. Contrario. Satanás, escúchame bien, mire, esta es la palabra, agarra esta palabra. Satanás es el único que habla o lo opuesto a la palabra de Dios. Amén. Eso es. Pedro habló lo adverso al propósito de Dios. Y lo negó 3 veces. Jesús le dice: apártate de mí, oponente, apártate de mí, adversario. Satanás, repito, es el único que habla lo opuesto a la palabra de Dios. Debemos tener sumo cuidado de no hablar el lenguaje equivocado al nosotros orar y declarar, y entonces que en vez de estar orando fe, estamos hablando cosas adversas a la palabra de Dios. ¿Qué hay cuando lo niega 3 veces, Pedro? Necesitamos también ser cuidadosos de no escuchar a personas que no dicen, que siempre nos dicen lo contrario a la palabra. Cuando nos dicen es que no puedes lograrlo, es que no tienes, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria. La meta del adversario, la meta de Satanás es alimentarnos a nosotros con las palabras contrarias a las palabras de Dios. ¿Cómo lo hace? Como lo hizo Pedro, sutilmente, y lo llamó aparte, apelando a sentimiento, apelando a que yo te invito en esta hora a que identifiques. Dice que nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Anda alrededor. Y como anda alrededor, no viene como vestido de adversario. Viene ¿qué? Con cosas que suenan, que son agradables a nuestros oídos. Porque si no fuese agradable, no anda alrededor de tú, rápido lo rechaza. Anda con cosas agradables. Amén. Con lo que quieres oír. Pero hoy Dios te dice: tienes que ser sobrio y velar. Tienes que ser sobrio y velar.
¿Cómo lo hago? Tengo que mantenerme creyendo y hablando acerca de la bondad de Dios y de las imposibilidades que Dios puede lograr en mi vida. Lo repito, tenemos que mantenernos creyendo y hablando acerca de la bondad de Dios y las imposibilidades que Dios puede lograr en nuestra vida. Gloria a Dios. Romanos 4:17, búsquelo rápido ahí. ¿Tiene? Rápido, vamos. 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. O sea, no está envuelto en la realidad existencial ni a mi condición natural, sino que yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que afirmar nuestro corazón en el Señor. Esto es un principio de un estilo de vida. Amén. El lenguaje de la fe es un estilo de vida. Amén. Toda oración debe ser una oración de fe, Amén. de confianza, Sí, Señor. de llamar las cosas que no son como si fuesen, declarar la palabra, mantenerme confesando la verdad de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor, y repita conmigo: Padre Celestial, Padre celestial, tu palabra dice que cerca de mí está la palabra, está en mi boca y en mi corazón, y esta es la palabra que predicamos. Oramos para que pongamos nuestra confianza en ti y en tu palabra, en vez de las palabras de fe que nuestro derredor nos quiere infundir, porque son contrarias a tu verdad. Perdónanos, Señor, por pasar más tiempo morando en nuestros propios planes, morando en nuestras propias ideas, en nuestros propios esquemas, que tomando tu palabra en nuestros corazones y viviéndola. Enséñanos, Señor, las verdades de tu palabra y permítenos, Señor, confiar en ti solamente. Oramos en el nombre de Jesús, quien es la palabra en nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Ya nos vamos. Vamos a orar. Qué poderosa palabra. Si esta palabra te ha bendecido, puedes escribirnos al 787-528-2114. Puedes llamarnos, puedes escribirnos ahí a través de las redes sociales, un mensaje privado. Queremos orar por ti, queremos bendecirte. Así que a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, este servicio ya está a punto de concluir. Solamente queremos hacer un llamado, y este llamado es para que puedas rendir tu vida al Señor. Ese Señor que quiere infundirte fe, que quiere sacarte de la fe contraria y darte la fe que agrada al Señor. Si en esta noche quieres rendir tu vida al Señor, tu corazón está ahí divagando en planes, en ideas, en esquemas, pero sabes que necesitas la instrucción del Espíritu Santo, la guianza de su Espíritu, solamente tienes que rendir tu vida a Él. Si en esta noche tú que me estás escuchando o los que están aquí quieren rendir su vida a Jesús, solamente repitan conmigo esta oración: Padre Santo, en esta hora yo rindo mi corazón a ti y te pido, Jesús, que me perdones, que perdones todos mis pecados.
Hoy me arrepiento de todo corazón. He herido tu corazón. He sido vergüenza. Pero hoy me entrego. Confieso que tú eres el Señor de mi vida. Que tú levantaste a Jesús de los muertos. Y por eso te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que los días que me queden o los años que me resten, yo pueda vivirlos haciendo tu voluntad. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sabemos que tu palabra no tiene límites. Tú sabes a todas esas personas que han rendido su corazón en el día de hoy. Señor, es un nuevo comienzo. Tu palabra dice que cuando confesamos que tú eres el Señor, tú vienes a sellarnos con las arras del Espíritu. Y ya nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque tú, Espíritu Santo, convences al mundo de pecado, de juicio. Y por eso vas a empezar una buena obra. Y el que comenzó la buena obra la sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Yo declaro una palabra sobre estas vidas. Señor, que lo que intentaron con su fuerza, ahora tu Espíritu lo logrará. Tu Espíritu, tu palabra que está en ellos, ahora, Señor, se despierta, Señor, una pasión por agradarte, por buscarte, por anhelarte, por hacerte sonreír. Y su vida, su casa, su familia, sus generaciones, en ellos serán benditas por causa de esta palabra que la han puesto por obra en esta hora. Bendícelos con toda clase de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Nos pueden llamar al 787-528-2114. 787-528-2114. Al 787-528-2114.